Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group. Bueno, tal y como le habíamos hablado antes de comenzar esta pausa comercial, la última encuesta de CNN muestra que la mayoría de los estadounidenses creen que el país está en su peor momento desde el 2009 y que la economía está peor desde el 2011. La encuesta mostró también que el índice de aprobación de Biden se mantuvo en un 38% con una tasa de desaprobación del 62%. Vamos a conversar sobre este y otros temas que involucran, ¿no?, la economía, que al final del día, pues, el tema de la economía es un tema muy importante a la hora de las elecciones y, pues, esta administración no está gozando de buenos números de aprobación. Tino Díaz está con nosotros vía Zoom. Él es economista, ex asesor del Banco de la Reserva Federal y actualmente gerente de la Asociación de Propietarios de América con 30 años de experiencia en el sector. Bienvenido al programa, un gusto tenerlo con nosotros. Le saludamos a Agustín y Karinés. ¿Cómo está? Muy bien, y un gran placer estar con ustedes de nuevo. Igualmente. Muchas gracias, Tino. Tino, reflexionando un poco sobre lo que estaba diciendo Karinés, ¿sí? Yo que llevo viviendo en el país ya casi 50 años, me tendría que remontar a los años de Jimmy Carter, del 76 al 80, para encontrar parámetros económicos tan malos como los que tenemos en este momento. La inflación a nivel de lo que llaman wholesale, o sea, al por mayor, ha sido del 13%, la inflación general 9.1%. Esto sin duda exacerbado por los altísimos precios del petróleo. Y recordemos que fue precisamente en aquella época cuando tuvimos un racionamiento de gasolina. Pero en este caso no tenemos racionamiento de gasolina. Tenemos más petróleo que ningún otro país debajo del suelo, debajo en el subsuelo. Lo que este gobierno no quiere producir petróleo, no quiere producir gas, tiene una política de restricción de ese tipo de combustible porque quieren impulsar las cuestiones para favorecer el cambio climático, la energía solar y demás, pero ¿cómo tú lo ves? O sea, hay cosas que uno pensaría cualquier persona que lo están haciendo con toda la mala intención del mundo. ¿Cómo tú lo ves? Yo lo veo que lo están haciendo con toda la mala intención del mundo, porque así lo vemos el hombre no quiere extraer petróleo aquí de los Estados Unidos. Sin embargo, va a Arabia Saudita y le está pidiendo, es decir, arrodillado al frente del Shah ese, diciéndole: oye, por favor, produce más petróleo. Y sabemos muy bien que ellos no lo producen de una forma más eficiente son más en contra del clima allá, la forma que producen su petróleo. Al contrario, los Estados Unidos somos mucho más eficientes en la forma de extraer el petróleo y somos más limpios en el proceso. Pero no queremos utilizar el petróleo que tenemos aquí porque estamos forzando que el precio suba debido a esas acciones que ha tomado este gobierno desde que tomó posesión. Primero tumbando la tubería esa de Keystone y una serie de reglamentos que han pasado para hacer más difícil poder extraer el petróleo y cancelar una serie de arrendamientos que han tenido en lo que son las tierras federales, tanto como allá en Alaska. Nosotros tenemos más petróleo aquí por los próximos 100 años que nadie, incluyendo Arabia Saudita. Lo tenemos. Lo que pasa es que no lo extraemos porque no queremos hacerlo, porque existe la religión climática, es una religión, porque no tiene sentido lo que están haciendo ellos. Tú puedes extraer y utilizar este petróleo mientras que estás buscando otras formas de producir energía simultáneamente, en tangente, ¿okay? Pero forzar esta cosa, y especialmente la gente de media clase y baja clase están sufriendo durísimo por esto. Y es la mayoría del pueblo de los Estados Unidos, porque no todo el mundo está en el 1%, eso que gana más que nadie. La mayoría del pueblo de los Estados Unidos es de media clase o baja. Entonces, millones de personas están sufriendo, millones de familias están sufriendo debido a esta política. Y es intencional, porque tenemos el petróleo y tenemos la forma de extraerlo. Y tenemos tenemos todo lo que es necesario, pero no nos dan permiso a hacerlo. Tino, ¿cómo estaríamos hoy si no se hubiese suspendido la construcción del oleoducto? Yo no tengo el estimado de eso a mano.
pero definitivamente sería mucho más bajo, porque la escasez que estamos sintiendo, no tuviésemos esa escasez. Sin esa escasez los precios no hubieran subido tanto. En este momento los precios están prácticamente de 41 a 47% más altos de como estaban comenzando el año 21. Entonces han subido, desgraciadamente, debido a lo que estamos haciendo aquí. Sí, la guerra que tiene Rusia con Ucrania ha afectado la cosa un poco, pero en sí el efecto comenzó al principio de lo que es este gobierno y subieron. Y si sigues, si hubiese seguido esa trayectoria, que yo la tengo en una gráfica, esa trayectoria hubiese llegado a un poquito menos de lo que está el precio hoy en día, por lo que hizo este gobierno. No teníamos que estar pagando tanto. Y desafortunadamente el combustible está en todo. El combustible es necesario para lo que es producir la vianda, para lo que es sembrar, lo que es cosechar, lo que es darle comida a los animales, lo que es transportar las cosas, envasar las cosas, todo necesita combustible. Entonces está subiendo los precios de todo innecesariamente por subir el precio del combustible prácticamente al doble de lo que estaba anteriormente. Y es penoso, porque en noviembre del año 2020, antes que tomara posesión este señor, la gasolina estaba a $2.11, hoy en día está prácticamente a $5. Entonces ya tú ves cuánto se ha subido, más del doble que se ha subido. Y ese costo se está pasando, entra en todo, porque es imposible tener alguna actividad económica sin que se utilice el combustible. Es necesario, es indispensable para lo que es la actividad del mundo normal, moderno, ¿no?, en que vivimos hoy. Ahora, la preocupación que yo tengo, Tino, es que la inflación, y yo lo he tratado de explicar 2 o 3 veces acá en estos días, la inflación cuando el gobierno la reporta, por ejemplo, ahora que hubo un cambio en los primeros días del mes de julio, ¿no? Se reporta la inflación del mes de junio. La inflación te dan una cifra, 8%, 9%, 10%, pero esa cifra es un número. Lo que no te dice la cifra es hacia dónde se mueve esa inflación. Es una fotografía instantánea, pero puede estar estabilizada, puede estar en aumento o puede estar disminuyendo. En mi opinión, por todos los otros parámetros económicos que se han sabido, entre ellos, por ejemplo, la inflación a nivel de los precios al por mayor, que es del 13%, superior al 13%, la inflación general, la inflación que nos afecta a nosotros, a ti, a mí, a Karinés y a los oyentes cuando vamos al mercado, en mi opinión está en aumento. Quiere decir que el mes que viene va a ser superior a la inflación que se reportó para el mes de junio. Con todo esto, las herramientas que tiene la Reserva Federal, y tú fuiste asesor de la Reserva Federal, son muy limitadas, y para poder frenarla tendrían que hacer un aumento muy fuerte, muy considerable de las tasas de interés. Efectivamente, si sacan mucho dinero circulante con un aumento serio, un aumento de 1 o 2% de las tasas de interés por encima de lo que ya han aumentado, van a frenar la inflación, pero van a provocar una recesión, van a provocar unos efectos colaterales terribles. ¿Cómo tú ves esto a futuro? Todo el mundo está hablando que va a haber se va a alentar la cosa suavemente, lo cual eso no es verdad. La cosa, cuando empiezan a frenarla, es un palo durísimo, porque cuando tú comienzas a frenar esto baja rápidamente, y la única forma que tú puedes frenar esta inflación con la poca herramienta que tiene el Banco de la Reserva, porque el Banco de la Reserva no controla lo que es el abastecimiento de los productos y servicios que vienen de otros países, ni de aquí tampoco. Ellos no controlan eso. Lo único que controlan ellos es el costo del dinero, ¿okay? Y cuánto cuesta pedir dinero prestado. Y el dinero prestado es necesario para lo que es la actividad económica. Si tú lo haces tan caro, la gente empieza no a pedir dinero prestado, entonces empiezas a frenar la actividad económica. Cuando tú frenas la actividad económica, comienza el desempleo. Y ahí es donde viene el dolor. Porque la única forma de frenar esta actividad económica que tenemos, las compras que están existiendo dentro del pueblo, es frenar el empleo. Que no haya suficiente empleo, entonces cuando la gente está desempleada no compran tanto.
ahí es la escasez y el palo es duro, porque para la inflación, pero vas a ser bien duro en el pueblo. Y la gente que se desemplea normalmente son la gente que están en la clase media y clase baja. Ahí es donde empiezan a afectarlo a ellos primeramente, porque ahí existe el número mayor de personas que compran. Es decir, la mayoría de la actividad de la economía de los Estados Unidos, el 70% del Producto Bruto Interno está producido a través del consumo. Nosotros consumimos. El 70% de ese Producto Bruto Interno es consumo. Lo único que tú tienes que hacer para frenar eso es frenar el consumo. Como tú frenas el consumo, le subes el costo de pedir dinero prestado tan alto que la gente empieza a frenar. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, empiezan a subir por la estratosfera para el pueblo, y los precios, como tú estás viendo, la gente está comenzando a frenar sus compras. Sabemos que están frenando, pero la inflación sigue. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente abastecimiento de productos que no han venido. Hay escasez de productos, pero sigue el mismo número de personas con deseos de comprar eso. Entonces, ¿cómo tú frenas eso? Tienes que quitarle el deseo. ¿Cómo tú frenas ese deseo? El costo lo subes mucho y el desempleo comienza. Y mientras menos personas estén empleadas, hay menos personas que están con dinero disponible para poder comprar. Y es duro, es un palo duro. Y ese es el problema. La única herramienta que tiene el Banco de la Reserva es subir el costo ese. Entonces yo espero que vayan a subir las tasas de interés a un mínimo de 0.75% en esta próxima reunión. Si no lo suben por 1%. Yo creo que lo pudieran. A mí me parece que lo van a subir por un 1% en la próxima reunión, y probablemente haya una segunda subida antes del fin de año. Sí, es decir, o sea, serían yo estimo que va a haber un 2%. Serían 4 veces. Serían 4 veces al final del año. Exacto, 4 veces en el 2022. Porque si midiéramos hoy en día la inflación como se medía en los años 70, pues estuviésemos prácticamente como un 14-15% de inflación hoy en día. Absolutamente, un 15%, no nos lo quita de arriba nadie. Si se utilizara la fórmula que se utilizó para medir la inflación durante la presidencia de Jimmy Carter. Exacto. A mí me encanta, Agustín, como tú manejas esto de lo más bien. No, porque mucha gente, ¿sabes? Mucha gente de los medios liberales de prensa, y fíjate, hay una encuesta hoy que es un poema. Hay una encuesta hoy de la firma Gallup, tampoco es una encuestadora de poca monta. La firma Gallup, probablemente de todas las encuestadoras americanas, es la más prestigiosa, la más antigua, la que tiene mayor trayectoria. Bueno, pues esa encuesta de la empresa Gallup reveló que solo el 16% de los estadounidenses confía en los medios nacionales de prensa. El otro 84% ya nos perdió la confianza. Y solo el 11% cree las noticias que reporta la televisión. Entonces, los que tenemos acceso a esa información deberíamos proclamarla en todo momento sin ningún tipo de dudas. La fórmula que se está utilizando hoy es una fórmula diferente. No voy a decir si es buena o es mala, es diferente a la fórmula que se utilizó para medir la inflación de Jimmy Carter en los años 70. Y yo le digo a Karine, bueno, Karine, ahora una persona muy gorda quiere pesar menos, ¿verdad? Lo lógico es que vaya y haga dieta y coma menos y baje, pero también hay otra forma de hacerlo, y es cambiarle la escala a la pesa donde se va a pesar. Entonces la próxima vez que se sube encima de la pesa, en vez de 200 libras, la pesa le dice que pesa 150. Ay, qué bueno, mira, estoy pesando 150. No, la pesa tuvo una modificación en su escala, el peso es otro. Entonces, aquí lo que se ha modificado es una fórmula que nos dice que ahora la inflación es del 9.1%, pero si se estuviera utilizando la fórmula previa, estaríamos alrededor del 15%. Me alegro que traigas eso a nuestro programa. Sí, miren, en estos momentos hay un titular, en Fox que dice que las líneas, y está mostrando filas en algunos lugares, las líneas, como han crecido las líneas en los food banks, en los bancos de comida, por el tema de la inflación. California, Arizona, Los Ángeles, Houston, Texas, son algunos. New York City en estos momentos están mostrando las líneas en los food banks, de cómo la gente está recurriendo a los food banks por la inflación, porque no pueden costear los alimentos para su familia. Y eso que lo que es la comida
ha subido como un 11, un 12%. Pero la energía, 41, 47%. Es increíble. Y la energía es lo que entra en todo. No hay, entra en todo lo que tú puedas pensar. Es necesario utilizar energía. Entonces, vas a subir los precios, desafortunadamente. Y seguimos con lo que llamamos una religión climática, porque no es lógica, es una religión climática. Y otra vez, a mí me causa, es decir, es gran molestia ver que este hombre, presidente de los Estados Unidos, ha ido a Arabia Saudita a pedirle a ellos que produzcan más petróleo, pero no quiere hacerlo aquí en casa. Aquí donde tenemos toda la fuente y podemos suplir esto aquí a este país y bajáramos los precios para este país y para nuestra gente significativamente. Yo te digo que los precios, yo pienso que si producimos lo que tenemos que producir, bajamos los precios de nuevo cerca de donde estábamos anteriormente. Un galón de gasolina en vez de $5 estuviese a $2.30, $2.50, la mitad. Eso sería un gran impacto para un sinfín de familias que trabajan y necesitan manejar para ir al trabajo, aquí en la Florida. El transporte público no es tan popular no se usa tanto como en las ciudades antiguas, como Nueva York, Chicago, esas ciudades, ¿no? Entonces, sería un gran beneficio para nosotros. Sin embargo, no quieren hacerlo, porque quieren seguir con esta religión climática y forzar a la gente a pagar estos precios, y estamos haciendo que el pueblo sufra, desafortunadamente, por esta cosa. Y sin embargo, las opciones que existen, que hoy en día están en las manos de ellos para reemplazar el petróleo, no funcionan. No funcionan las cosas. Entonces, ¿cómo tú vas a forzar a la gente a dejar lo que funciona para algo que no funciona y que no va a ser suficiente? Por eso vieron los apagones esos que existieron en claro. Texas, y van a haber más apagones este verano. ¿Tú no crees está subiendo la temperatura y no hay suficiente combustible para poder para producir la energía que es necesaria para lo que es el verano. No lo hay. Entonces va a haber más apagones. Pero yo desde el principio, Tino, he dicho que esto no es ignorancia, que esto no es falta de conocimiento. Yo creo que esto es adrede. Siempre lo he dicho desde el principio. Al principio me miraron feo, pero yo creo que esta gente está apostando desde un principio, con todo lo que están haciendo, a la implosión de los Estados Unidos, a perder ese lugar de primera potencia y a que los Estados Unidos tengan que depender del resto del mundo, y esto los lleva a un paso más cerca a la Agenda 2030, donde no tendrás nada y serás feliz. Exacto. Pero antes de que tú respondas, Tino, porque muchos años y está bien publicada y está por escrito, lo podemos leer, pero lo que pasa es que la gente no lo lee y no le informan, porque los modos de información, los modos de lo que es la prensa americana, está vendida en esto. Ellos quieren avanzar esta cosa y no publican lo que es la realidad de lo que está pasando. Gracias a ustedes que lo están haciendo, pero muy poca gente lo hace, pero muy poca. Y es frustrante. Y para que no quede simplemente en que estas son opiniones nuestras, porque hay algún que otro loco por ahí que escuchó el programa y dice, no, están opinando sin saber, están creando un pánico porque ellos lo creen en sus mentes y están contaminando con esas ideas falsas al resto de nosotros. No. Esto no se trata de nuestra opinión. Escuchen. El principal consejero de la presidencia de Joe Biden sobre energía y combustibles, este es el principal asesor de la Casa Blanca sobre energía y combustibles, acaba de decirle a la CNN en una entrevista que él le recomendó al presidente Biden que declare una emergencia climática lo antes posible para reducir aún más el uso del petróleo y acelerar la transición a la energía solar. O sea, esto no es un invento nuestro, son los propios funcionarios de la Casa Blanca los que están diciendo esto públicamente, que hay que reducir todavía aún más el uso del petróleo, el uso de la gasolina, el uso del gas natural y movernos hacia la energía procedente del sol y del aire. Pero es que estas personas están viviendo en un planeta totalmente fuera de la galaxia nuestra, o sea, están en otro mundo, en otro universo. Esta gente vive una vida muy cómoda,
y siempre están abastecidos por lo que ellos necesitan. Sin embargo, no le importa si el pueblo sufre eso. Ellos no le importa, o lo posible, o vamos a decir que son ignorantes, vamos a decirle que vamos a tratarlos bien. Son ignorantes de lo que le pasará al pueblo, pero en sí no le importa lo que va a pasar al pueblo. Entonces el resto de la gente, la mayoría, los millones de personas sufren, y ellos no, porque tienen el dinero, los recursos para no sufrir eso, y pueden avanzar esas ideas, esos conceptos, porque igualito, es como si fuese un rey, que no le importa lo que pasa al pueblo, porque él siempre va a estar comiendo y está bien guardado y tiene sus soldados y su castillo, pero que el resto de la gente no le importa. Y ese es el problema que existe. Esta gente está tan separado de lo que es el pueblo, ¿ok? O vamos a decir que no estén separados, porque si vamos a decir, si ellos saben bien lo que le está pasando, entonces la malicia que tienen ellos, esa malicia, porque esa forma de reemplazar la energía no existe, todavía no se ha hecho, no es factible, no funciona, lo sabemos. Son años, son decenias de años para que lleguemos a ese momento. En este momento no existe. Entonces, ¿cómo tú vas a cortar la energía al pueblo si no tienes algo con que reemplazarlo hoy en este momento? O vamos a decir el año que viene, o en 4 años. En 4 años no existe. 30, 40, 50 años para llegar ahí. Entonces, ¿cómo tú vas a hacerle eso al pueblo hoy en día para acelerar? ¿Cómo tú vas a acelerar si la tecnología no existe, no se ha desarrollado? Y ese es el problema que yo veo. Aunque todos los estadounidenses hoy tuviéramos en el banco $100,000 para comprarnos un vehículo eléctrico, todos, imaginemos que hoy abrimos nuestra cuenta bancaria y de pronto aparecieron $100,000 que no estaban ahí anoche y aparecieron como por arte de magia, $100,000 todo el mundo, con una condición: debe comprarse usted con esos $100,000 un vehículo eléctrico. Y salimos para la calle todos esta tarde a comprarnos un vehículo eléctrico. No hay suficiente inventario, no hay suficientes baterías de litio para darle capacidad a esa enorme demanda. Eso no existe, como está diciendo Tino, eso es una utopía, no existe. La industria de las baterías de litio está produciendo baterías con 8, 9 y 10 meses de retraso. No hay inventario de autos eléctricos en los dealers. Si en este momento en el sur de la Florida 2,000 personas quisieran comprar un auto eléctrico mañana, no hay inventario. Entonces esta gente vive en un planeta totalmente fuera del universo. Y además de eso, Agustín, todavía no han dado la respuesta. ¿Qué vamos a hacer con todos esos acumuladores cuando se venzan? Porque lo que es, ellos están preocupados por el ambiente. ¿Qué tú vas a hacer con todo ese material? De eso nadie habla. A fundir. De eso ¿Qué tú vas a hacer con millones de libras? De batería de litio. Es decir, los acumuladores, las baterías. ¿Qué tú vas a hacer con eso? ¿Dónde tú vas a meter eso? Aparte de eso, Tino, el otro día coloqué en mis redes sociales una historia de una familia aquí en la Florida que le compraron al nieto, una familia, tú sabes, con poco dinero, le compraron 17 años al muchacho. Sus padres gastaron $11,000 en un coche Ford Focus eléctrico usado. Sí, era un modelo del 2014, tenía unas 60,000 millas y resulta que el coche le comenzó a dar problemas. Bueno, cuando trataron de buscar el problema, la batería del coche tenía que ser reemplazada. Ay. La batería cuesta $14,000, o sea, cuesta más que el carro. La batería que el carro. Pero no hay batería, porque esa batería está descontinuada. No la fabrican más. Está así que no existe la batería. No. Entonces, el coche que se gastaron $11,000, totalmente lo perdieron. Inútil. Sí. Inútil. Entonces, y esos son los problemas de lo que es la transición, ¿no? Pero la transición no ha ocurrido todavía. Ni está ocurriendo, porque no hay suficiente, no existe todavía la tecnología para llegar a ese fin que quieren llegar ellos. Y no importa cuánto tú apures o cuánto tú fuerces a la persona de tratar de cambiar la cosa, que si no existe la tecnología, no hay forma de producirla. Y esa es la situación en que nos encontramos en este momento. Entonces, está forzando eso. ¿Con qué fin? Y el fin es prácticamente destrozar la economía. Pues lo único que tú estás haciendo aquí es causando daño. Y causar daño a la economía no es una cosa abstracta. Estás causando daño a las personas.
que viven en este país. La economía es la interacción que tenemos ustedes conmigo, como nosotros interactuamos uno con otro, como seres humanos. Y como somos millones, esa actividad en grupo, en conjunto, eso es lo que refleja la economía. La economía es nada más que el reflejo de la actividad humana. De la actividad humana, de compraventa, de ingresos, de trabajo, exacto, de remuneración por el esfuerzo no de que son tú haces. números abstractos, los números son una forma de tomarle la temperatura, de utilizar un termómetro para ver cómo está el ser humano. Pero en sí, lo que te dice el termómetro no es nada en comparación con lo que está pasando dentro del cuerpo humano. ¿Me entiendes? Es un indicador, no es la realidad. La realidad está sufriendo el pueblo. Sí, la fiebre no está en el mercurio del termómetro. El mercurio del termómetro te mide la fiebre, pero la fiebre está dentro de tu cuerpo. Y exacto, y lo que causa la fiebre es más profundo que eso, es un indicador. Entonces, está sufriendo el pueblo muchísimo por esta ideología, esta religión climática. La religión climática nos va a matar. Yo estoy de acuerdo que tenemos que cuidar el planeta. A mí no me gusta tomar agua contaminada ni aire contaminado. Yo quiero que mis hijos se críen en un ambiente noble, ¿no? Y que mis nietos puedan nadar en el océano y todo lo que sea, pero es una transición que es lenta y no hay forma que tú puedas apurar esta cosa. La forma que tú puedes apurar es proveer más fondos, a que haya más investigación, más desarrollo de eso, pero no forzando a la gente a quitarle lo que tiene la gente y forzarlo en la pobreza por estas cosas, porque está forzando a familias a empobrecerse. Muchas familias van a perder mucho, pero mucho en esta transición si siguen con estos juegos. Bueno, hoy había un titular en un medio liberal nacional de prensa que decía: comunidades pobres están siendo devastadas en los Estados Unidos por los altos precios de los alimentos y la alta tasa de criminalidad. Y estas dos consecuencias son directamente atribuibles a los gobernantes liberales. Los altos precios de los alimentos son atribuibles a toda esta política de la cual estamos hablando acá desde hace media hora. Y la alta tasa de criminalidad es precisamente de ese mismo partido demócrata que se ha dado a la tarea de quitarle los fondos a los departamentos de policía y han colocado fiscales que no quieren llevar a nadie a la cárcel, no quieren combatir el crimen, no quieren culpar a los delincuentes de los delitos que cometen. Entonces lo que estamos viendo es una policía que ya prácticamente no tiene interés de arrestar, porque hasta ahora arresta, y al final los arrestados salen por la otra puerta de la comisaría de policía sin que le pongan acusaciones los fiscales. Entonces estamos viendo en las principales ciudades, que es donde viven las clases que han votado por el presidente Biden, que son los que están pagando en este momento los platos rotos más caros, por los altos precios del combustible, los altos precios de la comida y también por la alta tasa de criminalidad. Y esto, amigo mío, se va a traducir en noviembre en una paliza épica en las elecciones congresionales. Si no, apunte la fecha en que se lo estoy diciendo. Vamos a ver que ocurra de esa forma, porque también lo más probable es que quieren inventar otra pandemia de esta noche. Yo creo que ya la gente está un poco escamada con eso y no se lo va a tragar tan fácilmente. Bueno. Si Dios quiere. Tito, Tino, Tito es nuestro operador. Tino, siempre es un gusto conversar contigo. Necesitamos más tiempo para tratar de resolver el mundo, pero pronto lo vamos a volver a hacer. Muchas gracias, lo quiero mucho. Igualmente. Se te quiere igual. Tino Díaz con nosotros, economista, ex asesor del Banco de la Reserva Federal, actualmente gerente de la Asociación de Propietarios de América, con 30 años de experiencia en el sector.